En nuestro recorrido a lo largo de los casinos en Valdepeñas, hacemos hoy una parada en la calle Real, la antigua calle Sebastián Bermejo. Se trataba de un alcalde del periodo de la Restauración a finales del siglo XIX, en cuyo honor tuvo nombre la calle Real hasta hace poco tiempo. Aquí se ubica el casino por excelencia, el Casino de la Confianza. Su fachada nos recuerda los grandes hitos del modernismo, del Levante, de Cataluña, porque estuvo trabajando en ella y en toda la estructura del edificio un arquitecto renombrado en la zona de Cataluña y en Barcelona, como fue Marceliano Coquillat Jofriu. Aquí se pueden apreciar algunos de los rasgos más significativos del modernismo, la arquitectura de moda que engalanaba esas mansiones de la burguesía del siglo XIX y principios del siglo XX. Su estructura es unitaria, es una estructura armónica con 3 portadas, 2 laterales de menor tamaño que la portada central, que en un eje de simetría se pone en relación con un balcón preferencial en la parte central del piso superior de la fachada principal. Vemos que aparecen las ménsulas que soportan esos balcones junto a la decoración floral, todos esos elementos curvilíneos que veremos también en alguna pequeña vidriera que aún se conserva original en el interior. Los elementos orgánicos, la vegetación, la vida, la curva se entrelaza para dar al modernismo una de sus principales señas de identidad. En este tipo de arquitectura se combinan la piedra, la forja, el vidrio, haciendo gala de los nuevos materiales que en la arquitectura de finales del XIX van a irrumpir para quedarse. Estamos hablando de una obra que nos recuerda a la obra de Gaudí en Barcelona, pero que, asentado en esta zona de Castilla, adaptó a las necesidades de nuestra localidad, haciendo un espacio adecuado y importante para lo que era la burguesía del lugar, un nuevo espacio para el encuentro, una nueva sociedad de recreo. Soberbios salones, espléndido hall, así hablan las fuentes de las características que tenía el interior del Casino de la Confianza. Ubicado en la calle Sebastián Bermejo, estaba en una zona emblemática para la burguesía. Comunicaba la plaza, donde se hallaban otros lugares de entretenimiento. Era una época, los años 20, cuando aparecen las variedades, el teatro, el cine, como veremos, que aquí la Confianza es un buen ejemplo. Y estamos en una zona donde está el Cine Royalty, la Institución Moderna de Enseñanza, la Confitería del Águila en la calle La Virgen. Son zonas bastante emblemáticas para lugar de representación de la burguesía. Pero aquí, en esta institución, tenían los ricos terratenientes y comerciantes de Valdepeñas un lugar para desarrollar su actividad social. Varios eran los salones y varias las actividades. Hemos hablado del cine, pero también los bailes. Vamos a ver uno de los lugares que se han reconvertido actualmente, es la sala de exposiciones de la Exposición Internacional de Artes Plásticas. Ahora mismo está la exposición de pintores de artes. Este era el salón de baile, el salón de cine, el salón más amplio. Aquí había un gran escenario, un portentoso y soberbio escenario. Se repite de forma recurrente en las fuentes. Tenía que ser un lugar para la representación de esas clases adineradas de Valdepeñas. Fueron varios los hitos que se han recogido como momentos importantes de esos años en los que se desarrollaban esas grandes fiestas, a las que solo podían acceder los familiares de los socios. Los bailes de carnaval, los bailes de máscaras. Por ejemplo, hay un caso donde se habla incluso de cuáles son los premios que se daban. Muchas veces eran elementos como una mantilla blanca o una colcha de seda para los disfraces mejores, disfraces de odaliscas, de mandarín. Ese era el vestuario y toda la parafernalia que acompañaba a estos bailes de carnaval. También se celebraban aquí bailes de fin de año. Por ejemplo, hay una anécdota donde habla de que se repartían las uvas del 31 de diciembre en pequeñas bolsitas, muy parecido a la costumbre que tenemos hoy. Imaginaros ese ambiente en la actual sala grande de exposiciones, ese salón de baile. Además del carnaval, de las fiestas de Año Nuevo, también había verbenas
pero las verbenas se situaban más bien en la zona del patio, como veremos a continuación. En estos mismos salones de baile, en el año 1924, se inauguró un salón de cine. Hacía su aparición en Valdepeñas desde principios del siglo XX el cinematógrafo, y es abundante la cartelería donde se alude al salón de cine, al gran y soberbio salón de cine de la Confianza. Por ejemplo, en 1927 se trajo para su representación al público la película Nobleza Baturra. Era la época del cine, eran los años 20, un momento en el que Valdepeñas se abrió a la moda que en ese momento imperaba a nivel nacional y que gracias a su excelente comunicación con Madrid llegaban compañías de distintos lugares. Abandonamos el salón grande, el salón de baile, el salón de cine con ese soberbio escenario para visitar por un momento el hall, el vestíbulo. Este zaguán conserva una estructura de principios del siglo XX. Este edificio se inauguró en 1913, aunque la institución del casino fuera anterior, coincidente con la década de los 80, muy probablemente del siglo XIX, como el resto de los casinos de Valdepeñas, pero el edificio es de principios del siglo XX. El hall tiene una estructura muy simétrica a lo que nos vamos a encontrar en la planta superior. 6 columnas conectadas por unos arcos rebajados. Vamos a ver la misma estructura arriba conectada con una escalinata por la que ahora ascenderemos. Es curioso, estas columnas, los capiteles, son un tipo de orden, el orden jónico, se ven 4 volutas angulares conectadas por unas grandes guirnaldas. Este orden se llamaba el orden jónico monumental romano, fue utilizado por los grandes arquitectos del Renacimiento, trasladado esa imagen a través de grabados del siglo XVII, en arquitectos de Versalles y a través de la enciclopedia en el siglo XVIII. Y parece que ahora en el siglo XIX se rescata este orden jónico moderno, como también lo llamaban en el siglo XVIII, para darle monumentalidad y magnificencia al zaguán, al vestíbulo de entrada. Ese soberbio vestíbulo que junto al salón elogiaban los periódicos. Pero vamos a entrar en el salón pequeño, en el que tenía lugar otro tipo de actividades de la burguesía. Acompañadme. Los últimos testimonios que nos hablan de la vida de este casino, de los hijos de los socios de este casino que acudían con su familia a disfrutar de sus instalaciones, nos cuentan que en el salón grande se celebraban comuniones, unas comuniones en una mesa amplia, con chocolate con churros, se abrían los regalos en unos sillones, porque en los últimos años se había reconvertido en una sala para ver la televisión con cómodos sillones. Y en este salón pequeño, hoy en día también sala de exposiciones, teníamos una zona de juego. Habría mesas con unas alfombrillas verdes para evitar el ruido de esos juegos de cartas, esos juegos de dominó y sobre todo el bingo, que aquí también tuvo momentos muy recordados en estas últimas décadas del siglo XX. Era la sala de los hombres, aquí solo pasaban los hombres a los juegos de cartas, a los juegos de mesa. Tenemos distintas actividades asociadas a la burguesía y a su representación social. Conforme hemos pasado, a mano izquierda, el baile y el cinematógrafo, posteriormente celebraciones familiares. A mano derecha hemos tenido los juegos de azar, los juegos de cartas, la importancia del juego en los casinos, reservado a los socios varones. Ascendamos ahora por la escalera. Si proseguimos nuestro camino desde el vestíbulo hacia la zona más profunda de esta planta baja del casino, nos encontraríamos lo que sería el patio que hasta hace unos años fueron unos jardines. Pero, ¿qué sucedía aquí a principios del siglo XX? En esas verbenas de San Juan o en las verbenas de la Asunción tenían lugar unos bailes, pero para eso necesitaban el espacio del patio donde nos encontramos, porque este patio se iluminaba y se cubría con una superficie de arena para que tuviera lugar aquí una verbena al anochecer amenizada por la orquesta del maestro Ibáñez. Eso es lo que sucedía aquí en esos comienzos, en esos años 20 de nuestro siglo XX. Pero en los últimos años, los hijos de los socios recuerdan que aquí estaban los jardines
y 2 piscinas, una piscina de 5 metros con su trampolín y otra piscina más pequeña. También había una barra para un bar que atendía, a veces con veladores, a los que venían a disfrutar del verano, los hijos de los socios. Esta es la zona que hoy en día, fruto de la rehabilitación del 2010, porque a partir del 2011 ya tuvo lugar en las salas de exposiciones la primera exposición internacional de artes plásticas después de la rehabilitación. Esta es la zona ex novo, es la zona nueva que se ha habilitado para el salón de actos. Pues llega el momento de ascender a través de esa escalinata de mármol para ver qué sucedía en la planta principal. Además de bailes, proyecciones cinematográficas y juegos de cartas, también tenían en este casino su lugar los libros, una gran biblioteca con un catálogo muy nutrido. Del mismo modo, eran lugares privilegiados para hacer homenajes, conferencias, para celebrar ágapes en esos grandes salones. Era afamado el confitero de la confianza, coincidiendo con la proclamación de la Segunda República, fue invitado a preparar el ágape en otra entidad. Y también se hicieron, por ejemplo, un lunch, utilizando el término inglés que estaba de moda, a las 2:30 del mediodía, para agasajar a un diputado a Cortes que hizo su parada con el tren aquí en Valdepeñas para luego visitar la panificadora en esos años 20, o banquetes en honor a los alcaldes salientes. Era un lugar también para compartir en otros aspectos. El ocio abarcaba muchos aspectos de la vida burguesa y se relacionaba, como vemos, lo social, lo político y lo económico. ¿Qué queda de ese edificio? Pues es interesante no solo esta escalera de forja labrada, sino también la vidriera que conservamos arriba es una vidriera original. Tiene todos los elementos del modernismo, los elementos florales que hemos visto en la fachada de Coquillat, se entrelazan con los emplomados y la policromía de esos vidrios. Ascendamos a la planta superior. Con idéntica estructura al nivel inferior, estaríamos hablando del nivel superior con estas 4 columnas de hierro de fundición, con esos capiteles jónicos monumentales romanos. Son columnas que tienen su marca y aparece la palabra Barcelona en ellas, nuevamente esa referencia a la época en la que el modernismo en aquel lugar tuvo tanta influencia arquitectónica. Vemos nuevamente la barandilla de hierro forjado, los pasamanos, las columnas de hierro de fundición y coronando todo este espacio centralizado que se corresponde con el vestíbulo inferior estaría una réplica de lo que sería un lucernario ya desaparecido. Es tal el valor de estos elementos ornamentales que todos están en consonancia con aquellas formas vegetales de la fachada, con esos elementos que el modernismo hizo suyos y nos importamos desde aquellos lugares donde fue importante, donde fue paradigmático. ¿Cuáles serían las estancias que habría en los últimos años, antes de su reconversión, en Concejalía de Cultura y Biblioteca Municipal? Aquí, en este lado, conforme subimos por la escalera, estaría el salón de actos. Se intentó acondicionar para salón de actos, pero finalmente se ha quedado pues, para una biblioteca que hace un gran uso para la localidad, en honor a la escritora Ana de Castro. En esta zona, donde estarían hoy en día la administración, los despachos, todas las instalaciones de la Concejalía de Cultura, toda este ala del edificio sería una biblioteca. Esa biblioteca cuyo catálogo era muy nutrido y que tenía una gran importancia, la Biblioteca de la Confianza. Si seguimos caminando alrededor de estas columnas de fundición, dejando el salón principal, ¿no? Ese salón de actos en proyecto, esta antigua biblioteca donde hoy en día están los despachos, y seguimos recorriendo lo que es las barandillas de forja, nos encontraríamos aquí en esta zona una cafetería que todavía conserva impresa en sus vidrios estos vidrios originales con la doble C de Círculo de la Confianza.
Esta cafetería se cerró y cuando clausuró sus puertas se instaló en el salón principal del nivel inferior. Si seguimos caminando, las instalaciones que hoy en día acogen a la sala de usos múltiples sería otra zona de juego. Era famoso el juego del baccarat, que era parecido al blackjack, era un juego que era muy común en los casinos. Esta sería la sala de usos múltiples, la zona de juegos, el baccarat. Todo esto se concentraría: cultura con la biblioteca, representación social con el salón de actos y los juegos. Pero hay algo que se esconde detrás de uno de esos espacios. En la zona de la actual administración hay un elemento simbólico de la historia reciente de Valdepeñas. En la zona de administración, concretamente en el despacho de la concejala de Cultura, Vanessa Irla, está uno de los vestigios de la vida institucional de Valdepeñas durante la Segunda República. Acercaros porque merece la pena ver los detalles labrados en esta mesa situada en el antiguo Salón de Plenos del que fue Ayuntamiento de Valdepeñas antes de la Guerra Civil. Como veis, aparece el emblema de la muy heroica ciudad en el centro y aparecen a ambos lados elementos relacionados con la agricultura. Durante ese periodo anterior a la Guerra Civil, anterior al año 36, era alcalde de Valdepeñas Félix Torres, un jornalero que llegó al poder político y fue líder a nivel local de la Unión General de Trabajadores. Por eso aparecen estos elementos relacionados con la vid o la hoz y las espigas de trigo, en alusión a la agricultura, a esa seña de identidad de nuestra comunidad. Este casino atesora elementos de distintos momentos, elementos que nos remontan a la burguesía de finales del siglo XIX, alcanzando su esplendor en la primera mitad del siglo XX. Tenemos justo antes, en ese cambio hacia lo que fue el periodo de la Guerra Civil, un testimonio de arte mueble del ayuntamiento en época republicana, y tenemos también el testimonio oral de los hijos de los socios que vinieron a disfrutar de la piscina y de esas comuniones que se celebraban en los antiguos salones de baile, cuando el cinematógrafo, siglo atrás, en el siglo XIX, hizo su irrupción en Valdepeñas. Estamos hablando de un edificio, sede de la Concejalía de Cultura, sede de la Biblioteca Municipal, hemeroteca, archivo histórico municipal, rehabilitado recientemente, manteniendo una fachada modernista y con una historia muy profunda que desvelan cada uno de los vidrios que todavía conservan el emblema del Círculo de la Confianza.